Buenas noches estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Eh, Bienvenidos a esta clase grabada del imperialismo del siglo XIX y Primera Guerra Mundial, la primera clase grabada del año 2021. Espero se encuentren muy bien, espero que el tema quede bastante claro y que se encuentren primero que nada seguros y saludables en sus casas. Eh, para empezar a introducir el tema, primero hay que tener en cuenta algunos antecedentes, como que el mundo estaba pasando por un cambio muy importante durante el siglo XIX y el inicio del siglo XX. Es decir, todos los años 1800, a partir de la mitad de los años 1800, inicia este proceso de la revolución industrial y se empieza a hacer un cambio en cómo el ser humano mecaniza esa información, ¿no? Cómo nosotros cambiamos los medios de producción. El cambio de los medios de producción se va a dar gracias a Edward Jenner y su invento de la vacuna, el crecimiento demográfico, las mejores técnicas agrícolas que existían, y eso nos va a permitir pues crecer poblacionalmente como especie, como seres humanos que somos, y pues va a demandar la necesidad de generar más recursos que les permitan a las personas pues salir adelante. Esa ampliación del mundo que empezó eh, Cristóbal Colón en algún momento, ¿verdad? O incluso hay gente que lo data muchísimo más antes. El ser humano siempre ha estado pasando por este proceso y pues cada vez busca más recursos para lograr establecer un mejor, por así decirlo, un mejor nivel de vida. Con la revolución industrial, que nace en Inglaterra y después se extiende al resto de Europa y posteriormente se traslada a los Estados Unidos de América, se empieza con un proceso bastante amplio de querer obtener una serie de beneficios que en muchos de los casos los países europeos pues no tenían. Entonces se empieza a gestar esta filosofía del imperialismo del siglo XIX. El imperialismo más que cualquier cosa es una doctrina, es decir, es una forma de percibir el mundo que dice que las naciones más poderosas tienen derecho de regir sobre las naciones más débiles, es decir, el dominio de un país más fuerte sobre uno más débil es la filosofía que protege el imperialismo. Entonces los acontecimientos, por ejemplo, en América, en su momento, cuando España conquista el continente americano, principalmente en los países latinos que tenemos hoy en día, posteriormente lo que pasa con África, Oceanía y Asia, son un vivido ejemplo de lo que es el imperialismo, es decir, un imperio que se crea a partir de una serie de colonias o países satélites o países alrededor de esa potencia, que cuenta con muchísimo poderío económico, muchísimo poderío militar y tecnológico que les permite conquistar estas grandes extensiones de tierra. En cuanto al imperialismo, se puede decir que se ha estado desarrollando prácticamente que desde el siglo XVI, que lo empieza España y Portugal respectivamente, y se va trasladando hasta el siglo XX, donde ya se empiezan a acabar con este tipo de movimientos. Sin embargo, todavía hay ciertos dominios de parte de los países europeos, incluso en el continente americano y de los mismos Estados Unidos. Pero el imperialismo hoy en día se ha trasladado a una situación como más ideológica, de pensamiento, y pues así se ha mantenido durante todos estos días. Y se seguirá manteniendo durante muchísimo tiempo más, aparentemente, puesto que estos países potencias son origen o dan origen a las compañías más grandes y pues producen muchísimo dinero y tienen bastante influencia política, militar y social, entre otros países que tal vez no tenemos las mismas oportunidades. El imperialismo va a surgir por una necesidad de expandir los territorios de parte de las potencias europeas, que lo que van a buscar primero son materias primas. Ese es el objetivo número uno del imperialismo como tal.
el imperialismo lo que busca es crear y manufacturar los productos de manera más rápido, es decir, la materia prima son todos aquellos materiales que yo necesito para elaborar algún objeto, dígase metales, dígase plásticos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tomo el caso de este reloj. Para yo elaborar la materia prima necesito metal para hacer la cobertura, necesito plástico, necesito cuero tal vez para poder hacer la riendita que sujeta el reloj, ¿verdad? Y eso era lo que estaban necesitando en aquel momento los países europeos que no contaban con un gran recurso de materias primas en su momento, ¿verdad? A raíz de esa industrialización, es decir, de crear esas mega fábricas, pues es más demandante y la población también se vuelve más demandante a la hora de comprar estos productos. Hay un avance muy importante en el tema de transportes, como la invención del tren, posteriormente la de la aviación, el avance que hubo significativo en la parte marina también, en la evolución de los motores, de pasar de barcos de vapor a barcos de combustión, la capacidad de los barcos que sigue en aumento y que todavía hoy en día tenemos ya buques gigantescos que permiten reducir los costos de operación, van a generar que el imperialismo pues sea una faceta bastante importante para la población y que marca muchísimo lo que somos hoy en día. Aparte de los avances sanitarios, como ya les había mencionado anteriormente con la invención de la vacuna, y pues bueno, esa necesidad de buscar esas materias primas para producir más también van a crear otra necesidad, que es crear nuevos mercados, que es una forma de colocar algunos de los productos que se fabricaban también en estos países o estas colonias que pertenecían a las potencias, y entonces eso les permite pues tener más clientes, vender más y generar más riqueza. Yo veo el imperialismo como una razón de cómo dividirse, ¿verdad? El planeta prácticamente de parte de las potencias. Esta imagen ilustra muy bien lo que podría ser el reparto de África, después se hizo en Asia, en la misma Oceanía y también en América. Y pues bueno, el derecho de estos es bastante cuestionable, pero hay una serie de razones que vamos a estar analizando más adelante que los países europeos toman para justificarte por qué hicieron o desarrollaron esta política. Hay varios tipos de imperialismo. El primero que vamos a encontrar, o la primera justificación, es el imperialismo cultural. El imperialismo cultural lo que dice es que hay una necesidad de civilizar a los pueblos que están menos desarrollados, por así decirlo, por alguna forma, o en organización política, tal vez en organización social y también en parte económica, y hay esa necesidad de civilizar, y lo pongo entre comillas porque al final de cuentas la civilización no la establecen una serie de parámetros o un estereotipo como tal. Sin embargo, ellos tomaron esa iniciativa y pues basado en esto es que toman la decisión de invadir y saquear estos países que hoy en día, lejos de beneficiarse, más bien se han empobrecido cada vez más. Esto lo van a hacer las sociedades burguesas. Los burgueses, dígase, son los comerciantes, actualmente empresarios, impulsados por las políticas agresivas de expansión territorial que tenía cada uno de sus países. También hay una filosofía nacionalista, es decir, un nacionalismo exacerbado, donde se dice que el país con más cantidad de terreno, con más fuerza militar, política y social, con más influencia alrededor del mundo, se va a convertir en la primera potencia mundial y ya se transforma de una cuestión nacionalista a una cuestión de ego, de demostrar quién es el más poderoso y quién es el más fuerte. Y ellos, a raíz de ese nacionalismo, de demostrar que yo soy más poderoso y más fuerte que vos, establezco que hay una necesidad de explotar los territorios y los recursos disponibles que tiene el planeta a nivel económico y material. Entonces,
pues es parte de lo que está pasando, o lo que pasaba en aquel tiempo, que todavía se desarrolla en esta época. Hay una filosofía económica que está detrás de esto, que es la filosofía capital o el capitalismo. El capitalismo lo que dice es que promueve muchísimo lo que es la propiedad privada, la construcción de obras, el desarrollo como tal. Se supone que el capitalismo desarrolla a la gente de manera integral, pero en aquel tiempo el capitalismo va a desarrollar de manera integral únicamente que a los empresarios y a la gente que vivía en los países metrópoli, que son los países dominadores, por ejemplo Inglaterra, Francia, Alemania, y a coste de el bolsillo, el bienestar social, la salud de los pobladores originarios del continente africano, del continente asiático y del continente americano respectivamente. Ese capitalismo que promueve esta inversión o este desarrollo privado, pues en teoría va a generar beneficio y va a llevar civilización al mundo. Entonces, tomando en cuenta esta filosofía, que es la que hoy predomina a nivel económico en el mundo, podemos decir que la libre competencia, la libre adquisición de mercados, el buscar posicionarse en los diferentes mercados nacionales. Por ejemplo, tomamos en cuenta una empresa como Walmart, que se ubica en los países actuales y en muchas ocasiones genera la quiebra de pequeños productores, dígase pulperos en los países. Es lo que promueve el capitalismo, ¿verdad? Con estos grandes capitales que evidentemente pues en muchos de los casos no se puede competir con ellos, y que en aquel momento pues tal vez muchísimo menos. Entonces, esta construcción de grandes obras públicas como ferrocarriles, como puertos, y la concesión de préstamos en las metrópolis, es decir, los países potencia, va a generar que haya una clara desventaja para los países que están siendo dominados. El mundo estuvo repartido más o menos de la siguiente forma. Si ustedes pueden observar, la parte naranja o la parte naranja oscura era lo que tenía Inglaterra a principios del siglo XIX, y siendo España a principios del siglo XIX, sí, perdón, y lo que tenía España como dominación ideológica en aquel tiempo. Sin embargo, después vamos a estar analizando otro mapa. El expansionismo va a iniciar en el año 1830 con la construcción del Canal de Suez. El Canal de Suez, para que tengan más o menos una idea, es un canal similar al Canal de Panamá, que se encuentra en el Golfo Pérsico, y por donde se comercia Europa con Asia. Es un canal que permite acortar muchísimo el camino, y que va a estar a cargo de los ingleses en un inicio. El Canal de Suez hoy en día se encuentra en el país de Egipto. Como ustedes pueden apreciar en la imagen superior derecha, se define que es el Canal de Suez. Hace poco fue noticia porque estuvo bloqueado por un buque mercante y que genera miles de millones de dólares al año en la entrada y salida de mercancías. Ese Canal de Suez va a favorecer el tráfico de mercancías principalmente de Europa, África y Asia. Tal vez no tanto para América, pero sí al descubrirse, por ejemplo, cerca de Sudáfrica, en la parte central y sur de África, se van a encontrar con oro y diamantes, que son un metal precioso y un mineral bastante codiciado hoy en el mundo, y que tienen un valor altísimo de mercado. Eso va a darle pie a los países europeos en poner sus ojos sobre esas zonas, y pues bueno, hoy en día todavía siguen siendo bastante explotadas en ese sentido. Hay una conferencia en el año 1884 y 1885 en la ciudad de Berlín, Alemania, que es la que va a marcar una diferencia significativa en cómo se estaba concibiendo el mundo. Aquí se reúnen las principales potencias del mundo para ver cuál es la repartición de los territorios africanos y cómo va a ser la colonización de esos territorios.
Entonces llegan representantes de todas las potencias a la conferencia de Berlín. Y ahí empiezan a tomar decisiones de cómo se van a repartir los países africanos. Y si nosotros vemos los límites físicos y políticos que tiene África, vamos a denotar que hay líneas rectas en sus divisiones, y eso pues más bien va a generar conflictos internos a nivel del continente que veremos si podemos abarcar más adelante. La conferencia de Berlín se va a desarrollar el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. Va a estar organizada por el canciller y casi que máximo representante del pueblo alemán, Otto von Bismarck, y por el primer ministro francés, Jules Ferry. La conferencia de Berlín toma 4 acuerdos o 4 postulados como base. Primero es la libertad de los países europeos en navegar sobre los ríos africanos, la libertad de comercio en África Central, la reclamación de territorios que tenían la obligación de ocuparlos de manera inmediata, y que la potencia que ocupara una zona de franja costera tenía el derecho a explotar esas regiones de ahí hacia lo interno de los estados, ¿verdad? Eso sí, con previa comunicación. Es decir, nos fijamos en el continente que tenemos a la par, es menos desarrollado, tiene menos oportunidades de defensa, es fácil de dominar hasta cierto punto, y nosotros nos expandimos hacia ese continente sin tener en cuenta el sentimiento y el derecho de nacimiento que tenían los pueblos africanos, o que tienen los pueblos africanos hoy en día. Después se va a dar el expansionismo hacia Asia, donde se empieza a dominar países como la India por parte del Reino Unido, de Gran Bretaña, China, la península de Indochina, y eso va a generar pues cambios significativos en cómo se ve el mundo en aquel tiempo. En cuanto a la India, que se va a convertir uno de los ejemplos más sonados de aquel tiempo, que le va a pertenecer a Inglaterra, fue conquistado por una compañía, digamos, de carácter semi-privado, ¿verdad? La corona británica toma ese control de ese país, establece un gobernador general, que lo que tratan de hacer en la India es emular el sistema político de Inglaterra, lo emulan en la India, y todavía hoy la India es un sistema parlamentario y se maneja, digamos, de una forma similar, guardando muchísimo las diferencias, ¿verdad?, que Inglaterra. A pesar de que la India estaba dividida por reinados, siempre debían de contestar, o siempre deberían de estar dispuestos a seguir las órdenes que el gobernador establecido por la corona inglesa ponían en ese país, ¿verdad? Ese cargo existió hasta el año 1950, es decir, hace reciente que la India pues logró, mediante la lucha de Mahatma Gandhi, su independencia. Hay un conflicto también en Asia que va a marcar un antes y un después, que es la guerra del opio. El opio es una droga producida en el continente asiático, primero producida por China, y después intentada producir en la India por el Reino Unido. Hubo un momento en que China prohíbe el consumo del opio por lo que está causando en su población, y el Reino Unido, que tenía ya su negocio establecido con China para la venta y compra de opio, declara la guerra a China. Entonces la guerra del opio es una guerra entre China y el Reino Unido, donde el Reino Unido logra vencer a los chinos con relativa facilidad, y China tiene que cederle a cambio de no conquistar el país completo. El emperador chino tiene que ceder algunos lugares importantes, dentro de los cuales tuvo que abrir 11 puertos comerciales más para poder legalizar la importación de opio,
y abastecer a la población china del opio producido por Gran Bretaña en el país de la India. Posteriormente, uno de los avances más importantes va a ser la colocación de la isla de Hong Kong por una concesión de 150 años, es decir, administrar por 150 años la isla de Hong Kong, con 5 puertos en esa isla, británicos con precios especiales, y pues la guerra del opio significó una pérdida muy significativa de la autonomía del gobierno chino sobre su país, es decir, pierden el control de su país, y todavía hoy en día en Hong Kong hay disputas porque esa concesión está en tela de duda, que acaba de vencer, si no estoy equivocado, o está a punto de vencer, y hay conflictos porque la gente de Hong Kong, en un porcentaje bastante grande, quiere seguir perteneciendo al Reino Unido, formar un país independiente, y otro porcentaje bastante importante quiere volver al país de China. En cuanto a Japón, Japón también quería su pedazo de terreno, ¿verdad? Va a tener conflictos con los Estados Unidos, y va a perder con los Estados Unidos ciertas cosas, ciertos privilegios que tenían. Dentro de esa expansión asiática, se establece que hay que hacer una apertura económica de los puertos de los puertos económicos de Japón, y que dejaran la entrada masiva de mercancías estadounidenses. Hay varias formas de colonizar. La primera, la anexión o la asimilación, es decir, cuando el sistema de una colonia, una administración, la replican, el sistema de gobierno la replican en un país como en la India, y se pierde la soberanía. La asociación de colonia a la metrópoli, es decir, establecer un gobierno indirecto, un gobierno que no fuera exactamente igual por ejemplo, al modelo francés, sino que fuera similar, pero que tuvieran cierta autonomía, ¿verdad? Y también está el de la anexión, el de la anexión ideológica, que es una dominación más de mente, más de cabeza, ¿verdad? Que va a permitir esa dominación. Hubieron muchas formas de conquista, dentro de las cuales vamos a encontrar, primero que nada, la forma británica, el Imperio Británico, que es el más grande. Tenía bases en todos los territorios de los continentes habitables. Tenía en América, tenía en África, tenía en Oceanía, y tenía en el continente europeo. El Reino Unido tenía entre el 20 y 25% de la superficie de la tierra conquistada para ellos. Y por ejemplo tenían sus colonias en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Egipto, en la India, y así sucesivamente, ¿verdad? Eran sumamente invasivos en su forma de ver. Se creían la máxima potencia, y en aquel momento lo eran. Y establecían unos ciertos gobiernos que se llamaban protectorados. El protectorado es un gobierno local, cobijado o protegido por la potencia que los está dominando, y el protectorado hace que las mayores disposiciones las cumple de acuerdo a su país dominador. En cuanto al Imperio francés, que es el segundo en tamaño y el segundo en poder, ellos se apropiaron de puertos, por ejemplo, como Senegal, Argelia, Conchinchina y las Antillas. El puerto de Senegal va a ser muy importante para ellos porque es para la importación y exportación de esclavos. Y hoy tenemos, por ejemplo, en las Antillas, en América, como Haití, por ejemplo, que es un país que quedó con el legado francés en su idioma. En Haití se habla francés. Y también dominaron, por ejemplo, otras formas, digamos, más indirectas de dominio, como Madagascar, Argelia, en África, ¿verdad? Y todas las directrices salían desde París, Francia, la capital de ese país en aquel tiempo.
Otro imperio que va a quedar bastante molesto en la conferencia de Berlín, que va a ser una de las causas de la Primera Guerra Mundial, es Alemania, porque Alemania con Otto von Bismarck logra una unión política, crea un gran desarrollo militar, pero ellos llegaron como tarde a la repartición. Es decir, ellos entran tarde a la cuestión del expansionismo, y los territorios que se logran apropiar durante el imperialismo del siglo XIX, es decir, en donde se logran establecer, son relativamente pequeños, como por ejemplo Camerún, Togo, Ghana y Nigeria en África. Son muy pequeños, están desconectados incluso de unos de los otros, ni siquiera hay una conexión directa, cosa contraria a Francia y a Inglaterra, que sí se conectaban sus territorios, y eso va a generar que ellos queden molestos, ¿no?, con la repartición. Hay algunos otros detalles que hay que entender, que eso los estamos atendiendo en clase presencial. Pero básicamente esto es el imperialismo, el mapa africano, que es el que les voy a mostrar en este momento, para que ustedes vean más o menos cómo funcionaba el mapa africano del imperialismo del siglo XIX. Lo voy a colocar acá. Así era como se podía observar el mundo en aquel tiempo. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Aquí está. Vamos a esperar un momento. Las disculpas del caso. Este es el mapa para el siglo XIX y cómo se repartía en el mundo. Siendo Inglaterra, todos los territorios que están en este color rosa. En color amarillo claro Francia, en color azul Alemania, que es como les decía ahora, tiene territorios sumamente desconectados. Eso va a generar una molestia bastante fuerte por parte de Alemania. Y Bélgica, que tiene el caso de haber dominado el centro de África, la República Democrática del Congo y República Centroafricana, con el rey Leopoldo de Bélgica, el cual se reconoce a nivel histórico por su crueldad para con los nativos africanos de esas zonas, ¿verdad? Sumamente cruel el caso de Leopoldo II. Todo esto va a generar repercusiones posteriormente en cómo se concibe el mundo y cómo lo concebimos hoy en día. Eso es lo más importante, porque nosotros seguimos teniendo una influencia enorme de Europa en general y hoy en día en América, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos promueven varias doctrinas como el destino manifiesto, diplomacia del dólar, la teoría de la doctrina Monroe, que establece que Estados Unidos es superior. La doctrina Monroe dice América para los americanos, es decir, ellos empiezan su expansionismo en el propio continente americano, y hoy en día pues es y sigue siendo la primera potencia a nivel mundial, ya rivalizando con China, ¿verdad?, que es la otra potencia emergente en el mundo actualmente. Entonces Estados Unidos se enfoca en expandirse hacia la costa oeste, provocada por la fiebre del oro en California, donde se encuentran una gran cantidad de oro, y hacia el sur, que le quitan ciertos territorios a México como Texas y el estado de Nevada, y lo logran adjudicar a su territorio, y la península de Florida, que se la ganan a España con la guerra hispano-estadounidense durante la mitad del siglo XIX. Vamos a cerrar por acá. Y por último, vamos a iniciar con el tema de la Primera Guerra Mundial, intentando no extenderme demasiado en los temas.
¿Y por qué empieza este conflicto? ¿Qué es lo que pasó con la Primera Guerra Mundial? Que hay cualquier cantidad de videos que pueden observar, documentales largos e incluso videos cortos. Pero la Primera Guerra Mundial va a ser el conflicto armado más importante de la historia de Europa y el mundo hasta aquel momento. La Primera Guerra Mundial va a tener un antecedente que se va a llamar la Paz Armada. La Paz Armada es un periodo de historia de 1900 a 1914 aproximadamente, en donde los países europeos comienzan un proceso de expansión militar y empiezan a adquirir nuevas armas y aumentar sus presupuestos militares. Esto sabiendo que iba a haber un conflicto a escala global, principalmente por la incomodidad de dos potencias en aquel momento. Una va a ser el Imperio Alemán, encabezado por Otto von Bismarck, y el Kaiser Guillermo II, el Kaiser es el rey de Alemania, y el Imperio Austrohúngaro, que buscaba una expansión hacia Europa del Este, por ejemplo un país como Serbia. Se le conoce como la Gran Guerra, duró aproximadamente 4 años y va a iniciar en el año 1914 y va a terminar en el año 1918, dejando una devastación y destrucción total básicamente del continente europeo. Hay dos bloques que se conforman en este periodo de la Paz Armada. Uno va a ser la Triple Entente, que en este caso yo los voy a nombrar como si fueran los buenos, digamos, porque son los que ganan la guerra, pero no necesariamente es así, es una cuestión de percepción personal. Y la otra es la Triple Alianza, que son los malos, por así decirlo, porque son los que pierden la guerra. La Triple Entente va a estar encabezada por el Imperio Británico, Francia, Rusia, que se retira en el año 1917 por la Revolución Rusa, y el ingreso de Estados Unidos por el hundimiento del barco Lusitania, que vamos a estar abarcando más adelante. En cuanto a la Triple Alianza, está conformada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Entonces aquí tienen más o menos la conformación de bloques. Después se van añadiendo más países y el conflicto se empieza a expandir. ¿Cuáles son las causas principales? El imperialismo del siglo XIX. Alemania se cree perjudicada en la repartición de territorios en la conferencia de Berlín. Dice que las potencias europeas no respetan el estatus que tiene Alemania en aquel tiempo. Y también desea una expansión en el continente asiático de ser posible. El Imperio Austrohúngaro, que está encabezado por esta zona verde, quería hacer una expansión hacia el sur de Europa, adjudicándose territorios como Serbia, como Bosnia-Herzegovina, y posteriormente, pues si se pudiera, continuar hasta Grecia, Rumania, etc. Y Rusia, que quiere expandirse hacia Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, Ucrania, y pues ahí hay un choque de intereses con el Imperio Austrohúngaro, que tiene un conflicto bastante importante. Hay una causa inmediata de esto. Es un acontecimiento bastante oscuro que ocurre en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, en donde se envía al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, conocido como el archiduque Francisco Fernando, y una organización de serbios, de estudiantes universitarios serbios, conocida como la Mano Negra. Era una organización de estudiantes universitarios en aquel tiempo considerada terrorista. Toma la vida de Francisco Fernando, lo mata a él y a su esposa. Ya habían recibido varios atentados antes y pues acaba con la vida del emperador, o el que iba a ser el emperador del Imperio Austrohúngaro. Austria-Hungría se molesta con Serbia porque Francisco Fernando iba en son de paz. Y esto va a generar un conflicto muy severo, porque no se puede pasar por alto, ¿no? Y esta va a ser la causa inmediata de la Primera Guerra, porque Austria-Hungría le hace una serie de peticiones casi que ridículas a Serbia sobre lo que tiene que cumplir. Serbia se niega. Ya tenían un acuerdo con los rusos en caso de que
Austro-Hungría lo defendiera, y el conflicto inicia con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, la declaración de Rusia al Imperio Austrohúngaro, la declaración de Alemania de guerra hacia Rusia y la declaración de Francia hacia Alemania, y ahí se empiezan a involucrar todos los países que vimos anteriormente. Hay varias etapas en la Primera Guerra. La primera etapa se va a llamar Guerra Relámpago. La Guerra Relámpago es ejecutada por un plan que se llamaba el Plan Schlieffen, o Schlieffen, perdón, no sé cómo se pronuncia ese nombre, disculpen, no sé alemán, que intenta evitar que la guerra se haga en dos frentes. La idea de Alemania era conquistar Francia de una manera rápida, veloz y con mucha celeridad, para después poderse pasar al frente del imperio de la Unión Socialista, de Rusia, que está en esta parte de acá. Entonces, se empieza con un ataque, este mapa de la Segunda Guerra, pero no importa, no funciona. Alemania envía sus tropas a Francia, casi que logra derrotar a los franceses, desvía sus tropas para pelear con el Imperio ruso y fracasa en la batalla de Maine gracias a el detenimiento de los franceses. Hay un movimiento de estancamiento. Este era el plan Schlieffen, así. Alemania invadir Francia y tomar París por la espalda, pero con la batalla de Maine se logró evitar. Cuando Alemania pasa por Bélgica y Holanda, que son dos países prácticamente que neutrales, no querían tomar parte del conflicto, es cuando el Reino Unido se incorpora a la Primera Guerra. Y ahí empieza el conflicto, que todavía sigue siendo de escala netamente europeo. Estados Unidos, por otra parte, comerciaba con los demás países que estaban en guerra. A uno les vendían las balas y a otros les vendían las vendas, y eso les va a permitir, en una estrategia muy inteligente, convertirse en una potencia también en aquel tiempo y empezar a prepararse para la guerra. La segunda etapa va a ser la etapa más cruel, que es la guerra de posiciones o la guerra de trincheras. Y esto lo que va a generar es que hay un estancamiento de la guerra y de las etapas de la guerra. Vamos a ver un momentito, disculpen. Qué pena, listo. La guerra de trincheras las trincheras son una serie de huecos, una serie de, vulgarmente dicho, zanjas grandes donde los soldados se establecían en esos huecos para protegerse del fuego cruzado, y se mantiene la posición. Es decir, los países no pueden avanzar lo suficiente para generar un punto de quiebre y que les permita ganar la guerra. Las trincheras se vuelven en el hogar de los soldados durante casi 2 años, 3 años, en algunos de los peores de los casos. Y ahí es donde la tecnología militar se empieza a adelantar, a tener algo muy parecido a lo que tenemos hoy en día. Porque en la Primera Guerra las personas tienen ideas de que habían grandes metralladoras, armas de grandes distancias, y no necesariamente era así, ¿verdad? Casi todo se peleaba con golpes, con puñales, con armas blancas, con armas o rifles de pocos disparos y poco precisos. Entonces se empieza a precisar en esas armas, por ejemplo en el desarrollo de granadas, en el desarrollo de morteros, de metralladoras, de lanzallamas, de gases asfixiantes. La aviación avanza muchísimo, es tal vez el campo que más avanza de todos. La creación del tanque, porque era la necesidad de abrir espacios en esas trincheras para poder avanzar. La imagen que ustedes tienen ahí son imágenes de soldados alemanes establecidos en una trinchera. ¿Y cómo se veía una trinchera ya después de varios años de haberse establecido, como esta que está por acá? Son lugares de muchísimo estrés, de muchísimas situaciones poco humanas de convivencia,
plagas, enfermedades como la que vamos a mostrar ahorita, y pérdida de vidas humanas a nivel impresionante, ¿verdad? Enfermedades por doquier, gente desmembrada, gente herida, gente que perdió la vida y que tuvo que estar en las trincheras largas horas, largas jornadas, un sometimiento al estrés muy grande, daños psicológicos, por supuesto, división de familias, porque el hombre iba a pelear a la trinchera y las mujeres quedaron en casa, y después son las mujeres las que se van a hacer cargo de la producción, y eso son cambios que generó la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial entra en su tercera fase cuando entra la mundialización de la guerra. Estados Unidos, principal aliado del Reino Unido a nivel comercial. Alemania comete un error donde se hunde el buque mercante de el Lusitania, que es este barco que está acá. Este barco iba con varios turistas estadounidenses. Aparte de esto, sumado a esto, los alemanes le mandan un comunicado a México que si ellos invaden Estados Unidos y mantenían ocupados a Estados Unidos, iban a recibir una indemnización. Estados Unidos se molesta por esta decisión que toman los alemanes para con ellos y le declaran la guerra mundial a Alemania. Y ahí es donde se mundializa principalmente la guerra, porque ya entra un país que no es propiamente el continente europeo. Claro, Estados Unidos entra con tropas frescas, nuevas, bien establecidas, y llega y lo primero que intentan hacer es la recuperación de Francia. Empiezan a hacer un avance muy significativo, porque ellos tienen 3 años de ventaja de no haber peleado la guerra en su espacio. Logran derrotar a Austria-Hungría, logran derrotar a Alemania. El Kaiser Guillermo II, rey de Alemania, abdica al trono, es decir, deja de ser el rey, y Alemania se funda como una república. El Imperio Austrohúngaro se disuelve y se separan varios países como Austria, Hungría, Yugoslavia, y etcétera, y se firma el acuerdo de la rendición alemana el 11 de noviembre de 1918 en un vagón de tren en París, Francia. Consecuencias de la guerra. Bueno, hay muchísimas consecuencias que se pueden ver, pero primero que Europa tuvo un deterioro increíble de su infraestructura urbana y rural. Hay una pérdida de trabajo enorme. Se empieza a generar un endeudamiento muy grande de estos países para lograr solventar su abastecimiento, principalmente con Estados Unidos, y por eso Estados Unidos se convierte posteriormente en la primera potencia. Hay una crisis agrícola muy seria porque la guerra termina en invierno y vienen inviernos muy crudos para Europa en ese momento. Pierden la superioridad a los países europeos y, como les decía, Estados Unidos, que no tuvo una gran afectación por la guerra, fue mínima, logra enriquecerse de sí, asimismo aprovechando la oportunidad que se le estaba dando. Cuanto a política, como les digo, aparición de nuevos países. Las potencias que ganaron concentraron más poder. Alemania queda molesta por el tratado que se va a firmar después, que es el Tratado de Versalles, donde prácticamente sentencian el inicio de la Segunda Guerra, porque se sienten otra vez responsabilizados y principales culpables de la Primera Guerra, con sanciones económicas, políticas y militares muy fuertes. Y hay fricciones entre los países vencedores, dígase de paso, ¿verdad?, que quedaron inconformes, como por ejemplo Italia, que fue uno de los países que fue perjudicado. Se funda esta cuestión que se llama la Liga de las Naciones, que es la antesala de las Naciones Unidas. Es un lugar que trata de preservar la paz y la cooperación mundial. Sin embargo, fracasa porque los países no se lo toman en serio y se empiezan a retirar varios de ellos, incluido Alemania, la Alemania nazi de Adolfo Hitler.
Estos son los países que aparecen: Austria, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia. Son algunos de los países que se fundan en aquel momento. Sociales: pérdida de 10 millones de vidas, además de lisiados y enfermos, epidemias, condiciones de hambre, miserias, protestas del proletariado, es decir, la clase obrera hace protestas en las mejoras de las condiciones de vida. Muchos de esos derechos son los que tenemos hoy en día como clase trabajadora, y la mujer aquí es donde se incorpora al mercado laboral y empieza la lucha fémina y totalmente válida en la igualdad de derechos laborales, sociales, civiles y políticos. Entonces es aquí donde la mujer empieza a retomar un papel muy importante que había perdido muchísimo tiempo atrás. Esto lo vamos a ver más adelante, que son las diplomacias. El tratado con el que se termina la Primera Guerra es el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles lo que establece es que Alemania no puede tener ni fuerza naval ni fuerza aérea, no puede tener un ejército de más de 100.000 hombres. Ahorita no recuerdo cuántos millones de marcos, que era la moneda de Alemania, se tenían que pagar, deuda que terminan de pagar en el año 2006, entre el 2006 y el 2010, y es ese Tratado de Versalles donde se le prohíben estas cosas a Alemania y se establece como principal responsable de la guerra la causa número 1 de la Segunda Guerra Mundial, porque de ahí es de donde se toma Adolfo Hitler para iniciar la Segunda Guerra. Sin más que decir, les agradezco muchísimo, sigan esforzándose, espero que los temas hayan quedado lo más claro posibles dentro del tiempo, porque el tiempo apremia. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche lluviosa del 14 de abril del año 2021. Estoy para servirles, soy su profesor Christopher Phillips. Un saludo para todos y muchas gracias.